Una vez más celebramos la Cena del Señor y vamos a ubicarnos en Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 23 al 26. En la versión Reina Valera 1960 dice de la manera siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden sentarse, hermanos. En esta tarde quiero hablarles un poco sobre la terminología relacionada con la Cena del Señor en el Nuevo Testamento. Es importante que conozcamos la terminología que usa el Nuevo Testamento. Hay varias palabras y frases en el Nuevo Testamento para describir la Cena del Señor. Sabemos que ningún término o frase expresa todas las diferentes dimensiones del significado de esta maravillosa o maravilloso ordenamiento del Señor. Cada descripción contribuye a su significado general de una manera única, y en esta breve exposición vamos a examinar así brevemente la terminología del Nuevo Testamento para que la conozcamos y nos familiaricemos con esa terminología. La primera de ellas es el dar gracias, y la tenemos en Mateo capítulo 26, versículo 26 al versículo 29, Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24, y Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Vamos con la primera, Mateo 26, 26 al 29. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y en Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24 dice: y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Y la cita bíblica que tenemos en Primera de Corintios
capítulo 11, 23 al 26, fue la que leímos hace poco, pero dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis o anunciáis hasta que Él venga. Amados hermanos, debido a que la cena del Señor incluye dar gracias, la Iglesia apostólica en sus primeros años la identificaba como la Eucaristía. Eucaristía, que viene de la palabra griega traducida como acción de gracias. En la cena del Señor, nosotros debemos expresar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos mostrar gratitud porque el Hijo de Dios fue entregado por nuestro bienestar eterno, por el bienestar de nuestra alma. Así que la acción de gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario forma parte de la liturgia en la cena del Señor. Si Cristo no se hubiera dado a sí mismo como lo hizo, no habría esperanza para nosotros los pecadores. Así que cuando tomamos la cena del Señor, debemos expresar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Es probable, hermanos, que este concepto de gratitud sea una de las razones por las que a menudo decimos: vamos a celebrar la cena del Señor. Es una celebración. El agradecimiento es muy apropiado en este caso, incluso es necesario. Así que cuando la iglesia se reúne para participar de esta ordenanza, la acción de gracias es fundamental. Otra terminología que tenemos es el partimiento del pan. La cena del Señor es llamada así en Hechos capítulo 2, versículo 42, y en Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 2, 42 dice: y los discípulos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y Hechos capítulo 27 enfatiza lo siguiente: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Hay registros históricos que la iglesia primitiva celebraba la cena todos los domingos, pero también hay registros históricos que eso se fue prolongando el tiempo. Lo más común en el tiempo es celebrar la cena una vez por mes y en algunos lugares una vez cada 3 meses. Es probable, amados hermanos, que ambas referencias que tenemos en Hechos hagan alusión directa a la cena del Señor. En Hechos capítulo 27, versículo 35, nótese que el texto comienza en el versículo 33. El partimiento del pan y dar gracias se refiere a comer alimento o una cena común. Sin embargo, el partimiento del pan en Hechos capítulo 2, versículo 42 y Hechos capítulo 20, versículo 7 hace referencia a las palabras de la institución que fueron pronunciadas al inicio por nuestro Señor Jesucristo y después fueron transmitidas a las primeras iglesias por los apóstoles.
Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, que el apóstol Pablo enseñaba esto a las iglesias para compartir el partimiento del pan, compartir la cena del Señor. Así que partir el pan es una representación gráfica de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, donde su cuerpo fue partido para asegurar nuestra redención. Cuando partimos el pan como iglesia, tenemos una representación gráfica de la muerte de Cristo por nosotros. Una tercera teología que da el Nuevo Testamento es la participación en la sangre y el cuerpo de Cristo. La cena del Señor es llamada así, la participación en la sangre de Cristo y en el cuerpo de Cristo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Estoy leyendo en la versión de las Américas, aunque la Reina Valera 1960 usa la palabra comunión. Y dice Pablo: el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. En vez de participar en el cuerpo de Cristo, en vez de participación, la Reina Valera lo traduce comunión. Por eso a veces llamamos comunión a la cena del Señor. Y no está mal llamarla comunión. Nótese que esta participación o comunión es en una realidad en tiempo presente. Hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, el Señor está presente entre su pueblo. Es algo que tiene lugar por medio de la cena del Señor. Otra fraseología es la copa y la mesa del Señor. La cena del Señor es llamada así, la copa del Señor y la mesa del Señor, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Dice el apóstol Pablo: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Así que Cristo pertenece a Cristo el Señor. Él mismo instituyó. La mesa en la que se celebra es suya. La copa también lo es. Él preside esta mesa de la celebración de la cena del Señor. Él la preside, no es un espectador, hermano. Él tiene interés en que cada uno de sus hijos participe de la cena del Señor de la mejor manera, discerniendo la muerte y el cuerpo de Cristo. Otra fraseología es la cena del Señor, propiamente dicho. La cena del Señor es del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, dice: por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. La cena del Señor es suya, es de Él. Por eso se dice la cena del Señor. Él la posee, le pertenece a Él. Él mismo la preside. El alimento que se sirve es suyo. No es una cena ordinaria. Está conectada de manera única al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es la única vez en la Biblia que se llama la cena del Señor. Nótese que se le llama la cena del Señor. Esta palabra traducida del Señor es la palabra griega kuriakos. Se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Se usa aquí en 1 Corintios 11:20 y también se usa en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Y esto es un Corintios 11:20 modificativo
cena, y en Apocalipsis versículo 10 modifica el sustantivo día. Significa que pertenece, y en Apocalipsis se habla del día del Señor. Sabemos que todas las cenas es una provisión de Dios para nosotros. Los alimentos es una provisión de Dios para sus hijos, pero hay una cena que no es de nosotros. Hay una cena que es del Señor, y es esta. Esta es la cena del Señor. Él la dirige, Él la preside, Él la gobierna. Por eso creemos firmemente que su presencia está en medio de nosotros. Todos los días son del Señor, todos los días son importantes, todos los días son bendecidos por el Señor. Pero hay un día, y va a haber un día que solamente será del Señor. El día que Él se manifieste a este mundo para juicio, el día del Señor. Así que sintamos privilegiados, hermanos, de que hoy estamos llenos de gracias en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho en nosotros. Que hoy vamos a participar de la copa del Señor, del cuerpo del Señor, de la mesa del Señor. Vamos a participar de este maravilloso acto que Él nos ha permitido y que nos ha dejado como un orden para la iglesia hasta que Él vuelva por su pueblo. Oremos a Dios. Padre eterno, gracias por este tiempo glorioso. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros.